Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿Los reyes del mundo a quién le cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique. Ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, así medio en broma, podemos decir que salen los 2 temas más universales: la muerte y los impuestos. Y esto es en broma porque es lo de menos en este texto de hoy. Pero sí que es cierto que hay como 2 partes muy diferenciadas. La primera, el anuncio de la muerte de Cristo, de la pasión y muerte. Y eso Jesús lo hace varias veces durante medio de su predicación, les va advirtiendo a los apóstoles. El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. La muerte y resurrección. Aquí tendría que haber todo un tema, pero ya no nos da para mucho más hoy, si no lo hacemos todo muy largo, que es no solo la vida eterna. Los cristianos a veces decimos, no, nosotros creemos en la vida eterna, y es cierto, pero es que creemos en la resurrección de los muertos, y eso muchos cristianos no lo tienen claro, y hay que tenerlo. Creemos en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, esa vida más allá de la muerte ahora, en el momento en que nos muramos, con ese juicio particular, pero incluso los redimidos, los salvados, los que están en el cielo, todavía les falta su cuerpo. Y es que el hombre es cuerpo y alma, y necesitamos de la resurrección para ser lo que es el hombre, cuerpo y alma, de acuerdo, un cuerpo glorioso, transformado, pero también un cuerpo a servicio del Espíritu, pero un cuerpo. Y el segundo tema es este de los impuestos. Llegan a Cafarnaún y los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercan a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó Pedro: sí. Y Pedro se va a ver a Jesús y le explica toda esta historia. Y Jesús, para entender lo que responde Jesús hemos de entender lo que es el impuesto de las 2 dracmas. Habían 2 tipos de impuestos: los impuestos religiosos y los impuestos civiles. Entonces, este es un impuesto religioso, no lo marca el Estado. Era el impuesto del templo. Para ayudar a mantener el templo había este impuesto que eran 2 dracmas por persona y año. Y iban por los pueblos y en las ciudades los recaudadores a cobrar ese impuesto una vez al año y cobraban los 2 dracmas. Así que este impuesto es para el templo, no es un impuesto civil, sino religioso. Por eso preguntan: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Como diciendo, ¿él es judío o no es judío? A ver, ¿es del templo o no es del templo? Y entonces, cuando Pedro se va a Jesús hace una reflexión que si no entendemos que es un impuesto religioso y es del templo, no se entiende. ¿Qué te parece, Simón? Dice Jesús: los reyes del mundo, ¿a quién cobran impuestos y tasas? ¿A sus hijos o a los extraños? Y dice: a los extraños. Entonces Jesús, que es el Hijo de Dios,
no tiene por qué pagar el impuesto religioso. Él es el Hijo, al Hijo no se le cobran impuestos. El Rey, que es Dios en el templo, Dios Padre, nos ha enviado a su Hijo. El Hijo no tiene por qué pagar impuestos. Sin embargo, ¿para qué no se quejen? ¿Para qué no digan? ¿Para qué no hablen? Para no dar mal ejemplo. Echa el anzuelo, coge, encontrarás una moneda de plata, paga el impuesto por ti y por mí. Y Jesús paga el impuesto al que no está obligado. Es verdad que lo podrían haber sacado de la bolsa común que llevaba Judas, pero Jesús elige esta forma. Una forma extraña, pescar un pez, sacar la moneda del pez, pagar el impuesto del templo. Cógela, pagarás por mí y por ti. Claro, mucha gente dice, bueno, ves aquí lo que es importante, Jesús nos dice la obligatoriedad de pagar impuestos. Si Él paga impuestos, cuanto más nosotros estamos obligados a pagar los impuestos. A ver, independientemente de que hay que pagar impuestos, pero creo que el texto no va por ahí. El texto va en una doble dirección junta. La primera, anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Segunda, ¿quién es Cristo? Es el Hijo de Dios. De ahí el problema de los impuestos. No debería pagarlos porque es el Hijo. El templo es suyo. Esto saldrá muchas veces cuando llegará el momento de su pasión y muerte. Si os acordáis, cuando van a prender a Jesús. Están allí en el huerto de los olivos y se presentan ante Jesús. ¿Quién buscáis? Buscamos a Jesús el Nazareno. Yo soy. Y la gente, si os acordáis, queda aquel momento extraño que cae al suelo, como de rodillas. ¿Qué pasa aquí? Ese yo soy, traducción literal de Yahvé, de Dios, del nombre de Dios. Yo soy, ego y mí, yo soy. Cristo es. ¿Quién es? Es Dios mismo hecho hombre. Es el Dios visible, el que se ha hecho hombre para cada uno de nosotros. Y eso es lo primero que tenemos que entender. Dios ha venido a nosotros. En Cristo tenemos al que es la palabra de Dios. Él es la fuente de salvación y que nos ha dado los sacramentos precisamente para darnos su cuerpo, su sangre y su palabra. Y es la que recibimos en cada Eucaristía, la palabra de Dios, su cuerpo y su sangre también como alimento, para que un día también nosotros entremos en la vida eterna.